¿Cómo les va? Esto es Hay Quórum, Ideas en Debate, una producción de Diputados TV. Tema central, presupuesto, todo lo que tiene que ver con la exposición del ministro Duhovne. Un dato para anticipar, todo indica que el oficialismo va a tener número, pero el tema es saber cuáles son los cambios, las modificaciones y la posición de todo lo que tiene que ver con bloques opositores. Presentación y empezamos Hay Quórum. Primera parte como corresponde con ella, con Laura Serra y con el señor Fernando Fraquelli. ¿Cómo les va? Pero muy Bienvenidos. bien. Bueno, a ver, yo a lo mejor pequé un poco de apresurado, pero hablé con Pablo Cosiner, me dice, yo no voy a anticipar mi voto, dice, quiero que se manifiesten todos. Pero la verdad que uno tiene la sensación, y no creo que tan equivocada, de que el gobierno va a tener 129 votos. Ahora, lo que no sé es si va a haber mucho cambio en el presupuesto que llega, poco cambio, más gasto, más achique. Serra y Fraquelli, a ver. Bueno, ¿qué puede pasar en este debate? Número, ¿crees que van a tener número vos también? ¿O lo pones en duda, Laurita? Yo dividiría el debate en dos instancias. ¿General y particular? General y particular. Sí. General lo votan, Claro, va a haber aprobación, coincidimos. va a estar la foto del hemiciclo con Sí. los diputados levantando la mano, eso no va a faltar. Coincidimos. La cuestión es, Sí. y chachán, Sí. cómo va a salir la letra fina del Sí. presupuesto y si va a haber cambios de último momento, que es el principal temor que hoy tiene el oficialismo. Vos sabés que ellos Y tienen claro. minoría Sí. en ambas cámaras, en la Cámara de Diputados de por sí es una cámara muy efervescente, Sí. es una cámara impredecible, donde de buenas a primeras se puede gestar algún cambio de último momento que pueda desnaturalizar lo que el gobierno quiere preservar a toda costa. Esto es el déficit cero, Exactamente. el ahorro del gasto, ¿no? Entonces, ahí está el temor del oficialismo. Y por eso se están barajando distintas estrategias para tratar de garantizar Sí. que esos 130 o 135 votos que dicen tener estén tanto para la votación en general Sí. como en la votación en particular. Laurita, te pregunto y ya voy con el señor Fraquelli, pero digo, hubo flexibilidad en dos temas que son, por un lado se reemplazó el fondo sojero, no con la misma plata, pero aparecieron 4.125 millones para ablandar voluntades. Así es. Y la otra cuestión es asignaciones familiares. En total, si sumás, son 8.000, 9.000 millones que el gobierno consideraba que se podía ahorrar. Esa franja hay que flexibilizarla, se puede ampliar, ¿debería ser otra concesión? ¿Te parece el gobierno o no? A ver, Es el problema. En el presupuesto hay varios temas que la Patagonia los va a poner de los pelos de punta. Sí. Impuesto a las ganancias. El uno, tema ¿no? de ganancias, Claro. digamos, Sí. hay un artículo muy polémico que Sí. exime, o sea, que de alguna manera elimina la exención que hoy tienen de ganancias los sueldos que contienen, por ejemplo, viáticos, Exactamente. compensaciones, traslados, etcétera, etcétera, y que hoy estaban exentos de ganancias. Sí. Pues bien, con el presupuesto se elimina ese beneficio y esto perjudica particularmente a la Patagonia, donde Sí. muchos de estos sueldos son de esta naturaleza. Y Y, perdón, particularmente, sí. te nombro un gobernador, Sí. La Pampa. Sí, La Pampa. Y otro donde tampoco pagaban impuestos a las ganancias los empleados públicos por una decisión del gobierno provincial era Santa Cruz. Exactamente. Exactamente. Y además Sí. hay otro artículo del presupuesto donde ya también limitan el plus que por asignaciones familiares y otros ítems cobran los patagónicos a Sí, partir claro. de ahora. Y ya desde el propio Cambiemos, los diputados patagónicos están diciendo, Sí. eso yo no lo voto. Exactamente. Con lo cual, la cosa viene ahí, es un tire y Bueno, afloje. ya estuvieron muy duros con el tema asignaciones familiares Por y el eso. gobierno tuvo que dar marcha atrás. Fraquelli, a ver, A ¿más ver. problemas? A ver, ¿usted cree que va a haber más objeciones? ¿Qué es o lo no? que dijo la oposición apenas se fue el primer día hábil de la semana, que fue el lunes, Sí. cuando Duhovne presentó oficialmente el proyecto de ley de presupuesto? Dijo, no lo vamos a aprobar a libro cerrado. Y lo van a mantener, esa frase, no vamos a aprobar a libro cerrado hasta el día que se vote el proyecto en el recinto. Sí. Porque hasta último momento se van a estar negociando, se va a estar conversando. La discusión del debate de presupuesto va a dejar un poco la parte económica y financiera y va a ir a la parte política. Exactamente. Porque las conversaciones con los gobernadores siguen. Sí.
esta semana hubo reunión con los gobernadores, la próxima semana va a haber reunión con los gobernadores. Esta semana Mauricio Macri estuvo con Urtubey en la provincia de Salta. Fernando, bueno, Salta, por ejemplo, se va a hacer cargo 700 millones del subsidio al transporte. Pero Córdoba, que es otro hombre cercano al presidente como secretario, dijo, nosotros no nos hacemos cargo. Claro. En todo caso, que se haga cargo la municipalidad, que está a cargo de Ramón Mestre. Y eso es lo que no es común. Y ese tema tampoco puntual es lo que le plantearon los diputados a Marcos Peña y a Rogelio Frigero, que esta semana estuvieron en el bloque, algo también inusual, que los funcionarios de alto rango, como es el jefe de gabinete y el ministro del Interior, estén en el seno del bloque de la Unión Cívica Radical para discutir el tema presupuesto, y uno de los temas que planteaba, claro, Mario Negri es uno de los principales perjudicados, que tiene aspiraciones políticas, a discutir este tema de los subsidios. Pero lo cierto es que en el terreno político se van a seguir conversando. Alguien del oficialismo me dijo, hay artículos del proyecto de presupuesto, y algunos tienen que ver con esto que mencionaba Laura, que están puestos sabiendo que se van a tener que sacar. Claro, exactamente. Y son parte de la conversación y son parte de las negociaciones, porque ya este tema de la reforma tributaria ya se quiso instalar hace un año y el oficialismo fracasó, el gobierno fracasó. Y saben que también van a fracasar si insisten con esos temas. Y un último tema, dijo el ministro Frigerio que un dólar a 40,10 era estimativo, porque va a ser la pata floja de mucho debate político. Discutir un presupuesto con un dólar a 40,10, cuando estaba ayer y en baja a 40,30, va a ser muy complicado. Se sabe que es insostenible, pero dijo, es estimativo. Lo mismo que la inflación. Pero la verdad es que todo el presupuesto es muy poco atractivo. Claro. Digamos, a ver, desde el tipo de cambio que vos recién mencionás, se reconoce una fuerte contracción caída económica, del crecimiento, claro, un decrecimiento del 0,5%, cae la inversión, cae el consumo. Menos obra pública. Menos obra pública. La verdad es que hay que tener voluntad y gana para votar el presupuesto, un presupuesto de un fuerte ajuste, que bueno, que no solamente va a implicar a las provincias, sino también y más fuertemente a la nación. Ahí estamos, Fernando Fraquelli y Laura Serra, esto es Hay Quórum, Ideas en Debate. Ya seguimos, enseguida comienza todo lo que tiene que ver con el intercambio de ideas con diputados del Frente para la Victoria, del Frente Renovador y obviamente de Cambiemos. Ya venimos. Bueno, lo anunciado entonces, estamos con diputados de 3 bloques diferentes. Roberto Salvarezza, hombre del Frente para la Victoria. Estamos con Carla Pitiot, del Frente Renovador. Y con Facundo Suárez Lastra, hombre de Cambiemos. Antes de empezar con el debate, por favor, vamos con el informe parlamentario y enseguida las preguntas. Dale. Presupuesto 2019. Vencimiento del EVAX y negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Las claves para entender el rumbo económico de la Argentina. El ministro de Economía, Nicolás Dujovne, presentó ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados la Ley de Leyes. El titular de Hacienda señaló que converger hacia el equilibrio fiscal primario es uno de los objetivos centrales de la política económica de este gobierno. Por otra parte, el Fondo Monetario Internacional reconoció que hubo avances importantes con la Argentina para adelantar los fondos que solicita el gobierno nacional. Pero no solo la economía ocupó un papel central en el debate de esta semana. Las medidas judiciales contra Cristina Fernández agitaron el escenario político. El juez Claudio Bonadío procesó con prisión preventiva a la exmandataria como jefa de una asociación ilícita y volvió a pedir el desafuero al Senado de la Nación. La medida alcanza además a los empresarios Ángelo Calcaterra, Aldo Rollo, Gerardo Ferreira, Carlos Wagner y Enrique Pescarmona, entre otros. Bueno, estamos con Laura Serra, estamos con Fernando Fraquelli, los diputados y diputadas señaladas. Primero, la consulta inicial para Roberto Salvarezza. Estábamos hablando antes de empezar de algunas cuestiones que tienen que ver con su tema, ex titular del CONICET, que es Ciencia y Técnica. Roberto, si hay que señalar lo que a usted más le preocupa o lo incomoda, el hecho más llamativo del presupuesto, ¿cuál es? Bueno, mira, el tema más llamativo del presupuesto para mí
es el reconocimiento de la caída del PBI del 2,4 este año y el 0,5 del año que viene. Si uno toma el periodo de 4 años del gobierno de Macri, vamos a terminar con un 2% de caída del PBI con respecto al 2015. O sea, vamos a ser más pobres todos los argentinos. Bueno, pero el gobierno señala que casi todo es responsabilidad de lo que pasó afuera. Bueno, a ver... Sí. Por eso pregunto, ¿no? ¿Usted piensa para lo mí, mismo? no, en absoluto. Para mí, estos son 4 años perdidos. Claramente, vamos a terminar más pobres. Hay 1.200.000 más argentinos por la cual repartir ese PBI, con lo cual vamos a terminar todos mucho más pobres, con lo cual está en ese documento del presupuesto está la declaración de fracaso de Cambiemos. Un minuto, a ver, ya seguimos. Carla, para usted, ¿cuál es el detalle que menos le gusta o que con el cual tiene más diferencia de este presupuesto por lo que vio? Sí, por lo que estuvimos analizando y sobre todo lo bueno es tener buenos economistas en el Frente Renovador que para los que no somos economistas nos dan pautas y nos preocupan muchas cosas del presupuesto. Nos preocupa sobre todo el desequilibrio ante una obsesión por el equilibrio fiscal, es decir, no entendemos a qué se refiere tal vez el gobierno con esta presunción de ingresos y de egresos, de cómo ellos lo ven, que el equilibrio fiscal es para el Fondo Monetario Internacional, no para la gente. Entonces, la realidad es que nosotros tenemos que ver el presupuesto en función también a que el presupuesto va a reflejar y va a impactar en todos los argentinos. Podemos ser grandilocuentes con los números, podemos hablar de acá a que se apruebe o no el presupuesto de lo numérico y de lo económico, pero nos parece que tiene corazón el presupuesto y el presupuesto tiene corazón en el sentido no solo de ampliar el gasto social, es ajustar algunas cuestiones que tienen que ver con lo que le va a impactar de acá a un año a los argentinos respecto de ganancias, respecto del IVA. Se olvidaron de ponerle, por ejemplo, la exención del IVA a los alimentos mínimos de la canasta de primera necesidad, sabiendo que hay pobreza. O sea, ante un diagnóstico que yo le reconozco a este gobierno que ha hecho un diagnóstico respecto de la situación y ha mostrado un presupuesto horrible. Por lo menos ellos reconocen que los números no nos acompañan. No, el presupuesto no es bueno. ¿Por qué? Porque los números no son buenos. Ahora, acompañemos a los que más necesitan con algunas medidas que puedan ser, que se puedan beneficiar. Suárez Lastra, todo indica que, lo decía recién Laura y también Fernando, todo indica que el gobierno debería tener, por lo menos para la aprobación en general, el número, ¿no? Pero digo, en términos políticos, ¿va a ser un debate y una defensa compleja del presupuesto o no? Es una tarea política compleja porque el oficialismo está en minoría y para sacarlo necesitamos un acuerdo. Por eso, contraria a otras oportunidades, este presupuesto está abierto al debate, está abierto a la consideración, está abierto a la interacción con las fuerzas parlamentarias y con los gobernadores que expresan gobiernos reales de la República Argentina. Yo creo que el equilibrio, que no es una virtud absoluta en los presupuestos, es una necesidad de la Argentina. La Argentina viene desde hace décadas, y esto excede al kirchnerismo y antes, la Argentina tiene un enorme problema estructural que se mide casi en 50 años, del 75 para acá, donde se agotó el modelo industrial cerrado, pasamos a ser muy dependientes para nuestra propia industria de dólares que no producíamos, y esa necesidad, esa crisis de la balanza de pagos y la falta de dólares es la que obliga a que tengamos un presupuesto equilibrado. Quien produce dólares exporta y tiene un volumen económico abierto, puede tener presupuestos desequilibrados. Hay muchísimos países con economías sanas que tienen presupuestos desequilibrados. La Argentina no puede tenerlo y ese es el punto de inflexión. Lo que Cambiemos le está proponiendo a la oposición, a los diferentes colegas de distintas fuerzas políticas, que nos juntemos a hablar en serio y responsablemente. Nosotros no somos ortodoxos que bendecimos el equilibrio presupuestario como tal. Reconocemos que la Argentina tiene un problema estructural en su balanza de pagos, tenemos un tipo de cambio que favorece ahora las exportaciones, tenemos motores que estaban parados como el sistema hidrocarburífero que va a generar en 3 años otra soja en la República Argentina, tenemos una potencialización del sector agropecuario creciendo, tenemos futuro de cosecha récord, o sea que si nosotros somos capaces de ser maduros y aguantar con equilibrio esta situación, se vienen años de crecimiento y prosperidad para la Argentina. Roberto, ¿confía en lo que dice Suárez Lastra? No, a ver, yo creo que el déficit cero no atiende el déficit financiero. El déficit financiero se incrementa muchísimo. ¿Cómo vamos a pagar los intereses de la deuda que se han incrementado en un 47% en el presupuesto? Es decir, hablan de déficit cero, ¿por qué? Porque necesitan que, digamos, el ajuste de todo el sistema
de todos los argentinos. ¿Para qué? Para mantener el pago de la deuda, que va a seguir creciendo porque nos seguimos endeudando. Entonces, esto no es sostenible, es insostenible. La prueba fue que empezaron en el 2016 con un sistema que aparentemente iba a ser sostenible y terminamos con 4 años con mayor pobreza, con caída del PBI. Entonces, lo que está fallando es el modelo económico que ha implementado el gobierno. Una preguntita para tanto Pitiot como Salvarezza. Digo, en el presupuesto, y lo dice el ministro de Hacienda, dicen efectivamente que va a haber un fuerte ajuste, pero quedaría salvado todo lo que tiene que ver el gasto social con un incremento del 34% aproximadamente. ¿Cómo han visto ustedes esta cifra? ¿Confían en esta cifra? ¿Confían en que efectivamente, bueno, habrá un ajuste, pero toda la problemática social estaría contemplada con más recursos? Sí, haber mencionado en el presupuesto, y esto vuelvo a insistir, me parece que hay reconocimientos para hacer el presupuesto. ¿Por qué? Porque hay una lectura del gobierno, posiblemente por el diálogo que pretende tener con la oposición, pero más que nada con la realidad. O sea, ante números de pobreza, de indigencia, que son realmente preocupantes para todos los argentinos, el dedicarle al gasto social, que obviamente entendemos que el gasto se pone, no es un gasto, sino a la inversión en lo social, es un gesto muy positivo. Ahora, no basta con eso, no es suficiente, porque los números, las proyecciones también nos parecen que no son del todo reales. Entendemos que el 23% de inflación va a ser muy difícil de cumplir. 23. Eso es lo que dice el presupuesto, habla de un 23, pero recordemos también, porque esto hay que también decirlo, entendemos que lo externo puede a veces perjudicar un poco, pero nosotros el 27 de diciembre del 2017 hablábamos de una inflación del 15%. Sí. Y una inflación proyectada para el 2019, que es lo que ahora estamos aprobando con un 23 de un 10. O sea, los números se han desajustado. Entendemos que hay una revisión de todas esas cuestiones. Por eso nos parece, sí, desde el Frente Renovador, y esto lo digo como diputada nacional del Frente Renovador, nosotros ante la apertura al diálogo nos vamos a poner a pelear el presupuesto. Vamos a usar esa oportunidad y lo vamos a pelear con todas las armas que podamos, porque entendemos que este presupuesto puede ser mejor. A Facundo, ¿ustedes ven que desde la oposición hay, digamos, intenciones de llegar a un buen acuerdo con el tema del presupuesto, y si influye para lograr acuerdos políticos lo que está ocurriendo en Comodoro Pi, en tribunales, con el caso de Cristina Kirchner y el juez Bonadío? Bueno, eso dificulta, digamos, no corre por las vías del gobierno, pero dificulta, genera una tensión en el mundo político, pero nosotros confiamos que un buen diálogo con la oposición es lo que nos va a permitir tener un presupuesto. Es cierto que este presupuesto apunta a un equilibrio en las cuentas primarias y que tiene un déficit fiscal, déficit en lo financiero. Eso lo reconocimos, y de hecho la estrategia del gobierno de acudir al fondo para una tasa más barata, que es acudir al seguro que teníamos. La Argentina nunca dejó de ser parte del Fondo Monetario, inclusive en el 2015, con la participación de Cristina Kirchner, hubo un aporte de miles de dólares, de miles de millones de dólares de aporte de la Argentina al fondo para mantener el capital social, y lo que estamos haciendo precisamente es, para que no caigan las espaldas de los argentinos, acudir a nuestro socio, a este organismo internacional que se creó para eso, para que nos permita financiar el endeudamiento que ha tenido la Argentina. Hubo un problema de gestión de deuda en el último tramo del gobierno, que es cierto, no se perdieron 2 años. Hace 4 meses las cifras de la Argentina eran de crecimiento, bajaba la pobreza, crecía el nivel de actividad. Después de 2 años de recesión teníamos actividad industrial, teníamos nivel de empleo y ligera recuperación del salario real. Y cuando se agotó el financiamiento dentro de esta crisis, y por eso acudir al Fondo Monetario Internacional con una perspectiva que tenga que ver con un proyecto de desarrollo y crecimiento, y que contemple el paliativo de la crisis social, como le tiene el acuerdo que firmamos con el fondo, me parece que es un camino adecuado. A ver, Salvarezza, yo lo estaba mirando mientras hablaba Facundo, y en algunos tramos ponía caras escépticas, en otros de mayor coincidencia. A ver, cuando él decía presupuesto realista, ¿usted cree que es un presupuesto realista? No, para ¿Tampoco? Nada, no, para nada. Es un presupuesto de los que ha hecho Cambiemos todos estos años. Pero ellos dicen que es el presupuesto más realista de los últimos 4 años. Bueno, yo creo que no es así. Me parece que está calculado con $1 a 38 pesos ahora, que no lo es, y tiene a su vez una inflación para el año que viene, tal cual se dijo acá, del 23%, que llevaría a tener de punta a punta, no sé, 0 a fin de año, en diciembre del 2019, lo cual para mí no es realista.
Pero volviendo un poquito al debate, vos me preguntabas la parte social. Sí. La inflación promedio de este año fue el 35%. Dar el 34% la parte social es dar lo mismo. Pero tenés la parte de salud, que baja al 29%, la parte de educación, que el monto efectivo es 23%. Todas esas diferencias con respecto al 35% es ajuste. ¿Quién me dice que la parte social no pasa también por tener las escuelas, la infraestructura, la salud? Me parece que acá hablamos de gastos sociales, de distribuir dinero y distribuir alimentos. Sin embargo, la Argentina no se construye con eso. Se construye con la educación, con salud, con conocimiento. Cosas que se han olvidado completamente. Una pregunta para los tres, porque bueno, están entre Capital Federal y Provincia de Buenos Aires. Hay una cuestión muy sensible que es el tema del subsidio al transporte, donde algunos gobernadores, el de Salta dice yo me hago cargo, 700 millones, Lifchit no sabía, Schiaretti no quiere, pero los subsidios al transporte en el AMBA son de 24.000 millones de pesos. Sí. Digo, Facundo Salvareza, algunos es Capital, otro es Provincia, Carla también, digo, ¿esto está acordado? ¿Qué gesto van a tener Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal? Porque es mucha plata. No va a haber subsidio al transporte. Me parece lo más significativo en materia de números a mí. Sí, es importante y en otras ciudades nos preocupa particularmente la ciudad de Córdoba, que es una ciudad que tiene 3 veces el tamaño de la ciudad de Buenos Aires y depende de un municipio... Y Schiaretti dijo que se haga cargo Mestre. No, y depende de un municipio que tiene menos recursos. Claro. Los recursos que tiene la provincia son una cosa, los recursos que tiene la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires son otra cosa, los recursos del municipio de Córdoba son otra cosa. Chaco, todas esas lo mismo, cosas, efectivamente, los diputados de Córdoba están muy activos en eso se está mirando. Lo que sí tenemos que tener en claro que estamos trabajando sobre un tema que tenemos que trabajarlo con responsabilidad. En el año 2005 los subsidios al transporte eran 0. Fue una política deliberada. 2005. Sí, hubo una política deliberada en años donde crecía el salario real. Generamos una situación tan injusta como que el subterráneos en la ciudad de Buenos Aires cueste siendo un mecanismo moderno, rápido y eficiente, cueste 3 veces menos que el medio de transporte, que es un colectivo, en cualquier capital de provincia de la República Argentina. Entonces, nos mal acostumbramos. La verdad que nos mal acostumbramos a pagar poco y lo tenemos que hacer de a poco y con un esfuerzo, tiene que hacer un gobierno. El gobierno va a tener que... ajuste de menos de 500.000 millones para no malquistarse con las provincias, o hace un ajuste de 500.000 millones en serio y tiene problema con los votos, eso es lo que pregunto. No me quiero meter en el tema, pero porque el gobierno lo está, disculpa una sola cosa, porque el gobierno lo está trabajando y lo está negociando. A mí me parece que ese subsidio es un subsidio del que tienen que hacerse cargo cada una de las provincias y que en la transición tiene que haber un acompañamiento del Estado Nacional para resolverlo, pero fue un regalo, hay que resolverlo, esto no puede seguir siendo como era para tener un buen transporte público. No, en eso yo comparto que hay un desfasaje que viene de muchísimos años respecto de subsidio al transporte y una gran diferencia y una gran injusticia respecto de lo que sucede en Capital, de lo que sucede en las provincias. Yo me crié en el sur, así que en Trelew y Chubut, así que sé de estas diferencias que son históricas y que la realidad es que en algún momento había que acomodarlas. Lo que sí me parece que el gobierno va a tener que hacer, y le guste o no le guste, creo que un gesto del ministro del Interior fue decir, bueno, el presupuesto está abierto, hay que negociarlo, porque sabe que estas cosas no se pueden hacer en forma unilateral. Estas decisiones respecto de subsidios, de impuestos a las ganancias, de todo lo que sea impositivo, no lo puede hacer solo. Y el tema de también la vinculación con el pacto fiscal, por ejemplo. El pacto fiscal a los 2 minutos ya estaba incumplido, con lo cual tienen que volver a conversar un pacto, un deseo que creo que tenemos todos los que amamos la política, todos los que creemos en los consensos, es que realmente el gobierno se siente a negociar y a negociar en serio el presupuesto con todos los actores sociales. Ojalá que por el Congreso pasen todos los actores sociales a hablar del presupuesto. Una consulta, hablando de actores sociales. ¿Ustedes hablan con los gobernadores? Y si hablan con los gobernadores, ¿qué les dicen? No, sí, por supuesto, todo el tiempo. O sea, nosotros tenemos, de hecho, ayer tuvimos una reunión con Arcioni, que es el gobernador de Chubut, porque hay una gran preocupación respecto de que el decreto 702, la verdad que es un gesto del gobierno también, de haber dado marcha atrás respecto de las asignaciones familiares. Exacto, asignaciones familiares, pero ahora volvés a ver y queremos preguntar, porque la verdad que para eso van a venir los funcionarios, para contestarnos las preguntas respecto del presupuesto, ¿qué va a pasar con las asignaciones familiares en el sur? O sea, son todas cuestiones que nosotros, para realmente aprobar un proyecto de esta naturaleza, donde ya sabemos que hay un ajuste enorme para la gente y un endeudamiento muy grande,
esto tiene un costo y que el costo no lo paguen siempre los mismos. Roberto, entonces vamos a preguntar este tipo de Perdóneme, cuestiones. ustedes se sientan en la sesión, digo, como Frente para la Victoria, y junto con la izquierda son los más refractarios a algún acuerdo, me parece. Suponiendo que el gobierno ya tiene los 129 diputados, ¿o creen que eso es un número que todavía no puede garantizar el gobierno? Mirá, yo no lo garantizaría hasta el momento de la sesión. Vos te acordás que también cuando se discutió el IBE estaba como que de un lado, finalmente sorprendió y pasaron otras cosas. Me parece que la discusión que se va a dar, el debate y cuán flexible va a ser el gobierno para tener un presupuesto que sea acorde a la necesidad de los argentinos, ahí va a estar la cuestión. Yo creo que el presupuesto así como está es invotable, deberán ser mucho más flexibles, deberán garantizar salud, educación, los parámetros mínimos que se necesitan para que nuestros ciudadanos puedan Tal vez vivir. hacer una propuesta sería muy chiquita, pero la hicieron los economistas de nuestro bloque, es grabar la renta financiera, por ejemplo, a los que blanquearon el dinero cuando nosotros realmente Ustedes están apoyamos abiertos a todas las opciones, dicen, Nosotros ¿no? estamos abiertos a No todos sé, y renta financiera, pero... quiero subrayar la importancia que tiene y por eso estamos tan abiertos. Nosotros venimos de semanas muy difíciles que se están empezando a estabilizar. Hay señales muy buenas. Lo que era el peor temor frente a la situación y la mayor crítica al manejo financiero de Cambiemos era el crecimiento de las LEVAC. Las LEVAC ya se han renegociado y han extinguido en más de un 80%. Ha quedado un remanente, esta semana era el gran supermartes, logramos resolver el problema. Volvió por primera vez, no es algo que sea particularmente virtuoso, pero es bueno tenerlo como tendencia. Las inversiones externas que nos estaban absolutamente negadas, volvieron a aparecer 900 millones de dólares de inversión financiera, comprar títulos del Tesoro, que es endeudamiento a una tasa menor de la que veníamos pagando. No decimos que sea el mejor modelo, pero decimos que hay un... crecieron las acciones los bonos. de empresas argentinas, las empresas argentinas 16% en Wall Street, subió un punto el bono, la colocación del bono exterior de deuda argentina subió un punto, bajó el riesgo país 5 puntos, o sea, estamos pisando un mecanismo de estabilidad donde el acuerdo con el Fondo Monetario y el presupuesto van a garantizar la estabilidad que necesita la Argentina para hacer pie. Por eso nosotros estamos muy abiertos porque creemos que este presupuesto se juega un punto de inflexión, un cambio en el futuro del país y estamos dispuestos a dialogar y a extremar el arte de la política para lograr el acuerdo que exprese a todos y logremos sacarlo. Tengo que terminar. La última de Alvareza. No, que todo el razonamiento del gobierno y de los representantes del oficialismo es garantizar que se pueda tomar más deuda. Ningún país es sustentable tomando solamente deuda. Carla, lo último. Un deseo de que esta discusión del presupuesto sea una discusión donde se vea la transparencia, o sea, que no haya cláusulas ocultas, que se puedan realmente, que sea un presupuesto de cara a la gente, transparente, y que pasen realmente, vuelvo a insistir, que pasen todos los actores que están involucrados y que ojalá que el Congreso se escuchen las voces de todos. Muy bien, ahí estamos. Esto es Hay Quórum, Ideas en Debate. Le agradecemos la presencia a Roberto Alvareza, a Carla Pitiot. Suárez Lastra me dicen por cucaracha que se tiene que quedar un bloque más, así que bueno, ya estamos. Yo ya me estaba... Carla Pitiot, Roberto, gracias. Pausa, ya venimos. Esto es Hay Quórum. Gracias. Bueno, lo decíamos en el informe de presentación, había como 2 temas claves o 3, lo económico, el presupuesto y el procesamiento de la expresidenta, junto con otro dato que yo creo que no ha tenido, me parece, la trascendencia que tiene, y que es el procesamiento de muchos empresarios de primerísima línea. Uno estaba acostumbrado al procesamiento de dirigentes políticos en Argentina, pero de empresarios como los nombres que menciona Bonadío, uno la verdad que es como un dato nuevo y me parece que ha sido como postergado en detrimento de lo que tiene que ver con también el significado del procesamiento de Cristina Fernández. Juan Hus, un hombre del Frente para la Victoria, un hombre que ha crecido políticamente bajo, me parece, el paraguas del kirchnerismo, me parece, ¿no? Somos fruto de la construcción política de Néstor Kirchner y de Cristina. Digo, ¿cuánto hay de procesamiento judicial con pruebas en el procesamiento de Bonadío? Vos sos abogado. ¿Y cuánto te parece que hay de la mirada que tiene el kirchnerismo? Decir, no, esto es una persecución política, tiene que ver con lo que pasa con Lula, lo que pasó con Dilma. ¿Podemos hacer un porcentaje o no? Mire, yo ya en este último tiempo dejé de creer en las casualidades, creo en las causalidades. Siempre hay un procesamiento, hay algún avance en alguna investigación
judicial cuando justo algún resultado o algún movimiento tanto del dólar, algún no desembolso al Fondo Monetario Internacional o la presentación del presupuesto ocurre. La verdad que uno analizar, primero son 500 hojas, no lo he hecho, pero cuando ver solamente el encabezado que genera el juez Bonadío, la verdad que dista mucho de ser un fallo judicial o un procesamiento que se apegue fuertemente a las normas argentinas, a las leyes argentinas. Podemos decirlo también de que una de las características va a tener un juez, tiene que ser imparcial, independiente. Es manifiesta la animosidad que tiene el juez Bonadío con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el caso de la fotocopia de los cuadernos, pues los cuadernos se quemaron, nunca aparecieron. La verdad que podemos decir muchísimas cosas sobre este tema. Ahora, también tiene que ser la justicia quien tiene que resolver y avanzar en todos los aspectos, inclusive con la parte de los sectores privados, de los empresarios que quisieron demostrar, y muchos evitaron la cárcel, por así decirlo, diciendo de que se los extorsionaba y que la cartelización de la obra pública empezó en el 2003. Facundo, una pregunta, porque me llamó la atención. Dijo Durán Barba que el tema de los cuadernos, creo que el gobierno no lo podía evitar además, pero dijo que le hizo un enorme daño a la Argentina porque están planteando todos dudas respecto a la inversión y planteando cómo fue que invirtieron plata con empresarios que eran como copartícipes de esta cuestión. ¿Comparte esa opinión usted de que esto le hace mal? No. Yo creo que lo que haría mal sería que el proceso no fuera absolutamente estricto y justo y acorde a derecho. Yo creo que al margen de la sentencia de Bonadío, que no leí todavía, me parece que hay cosas que vimos. Digamos, los $800.000 de Antonini Wilson los vimos. La Rosadita con Lázaro Báez, el hijo, tomando whisky, fumando cigarros y contando cientos de miles de dólares, lo vimos. No son inventos en cuadernos fotocopiados. Los 4 millones de dólares en la caja de la hija del presidente de la Nación y del expresidente y de la presidenta, los vimos. Son los 9 millones de dólares tirados fueron contados. Los $800.000 viajaron en un avión con una persona que está declarando en tribunales que fueron varios viajes y fue mucho más que eso. Entonces, hay muchas cosas para decir, esto no va más. Yo creo que tiene que ser juzgado de acuerdo a derecho y tienen que pagar sus culpas los empresarios y los políticos vinculados a esto, y tenemos que ser muy cuidadosos, porque eso sí quiero decir, el debido proceso tiene que garantizar el hecho que en la Argentina no vuelva al peor mal que tuvo en su historia contemporánea, que fue la proscripción del peronismo. Nadie se puede sentir proscripto. Si algo le hizo mal a la política argentina, fueron los 18 años de proscripción del peronismo, que legitimaron cualquier acción política, de cualquier tenor que fuera, para recuperar un poder democrático que les había sido irregularmente arrebatado. Entonces ahora nosotros creemos que los ladrones presos y los políticos compitiendo en elecciones. Ahora bien, legisladores presos o exmandatarios. Los ladrones, dije, ¿no? Los legisladores. Perdón. Y si hay un ladrón legislador, que vaya en cara también. Me refería a Cristina Fernández de Kirchner, por eso ahí va a ir la pregunta, ¿no? Porque Cristina Fernández de Kirchner fue acusada por Bonadío de liderar una asociación ilícita. Todavía no pidió el desafuero, pero va a esperar un poco la resolución de la Cámara. Ahora bien, está esta cuestión de la doctrina Pichetto, que sostiene que hasta que no haya una sentencia firme, digamos, no van a otorgar el desafuero de ningún senador, entre ellas Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué opina al respecto? Voy a dar una opinión más política que jurídica. Y sé que esto puede tener alguna diferencia con la opinión de mi partido y de mi bloque de senadores que acompaño en lo político. A mí me parece que sería mucho más sano para la institucionalidad argentina que el proceso siguiera sin la detención preventiva de Cristina Fernández de Kirchner, que se le eximiera de prisión, que siguiera su mandato y cuando esté la sentencia, porque me parece que eso genera menos conmoción y menos violencia y menos sentido de persecución en la política argentina, y la política argentina necesita previsibilidad y tranquilidad. Bueno, tiene que ver eso, Facundo. Esto quiere decir con a fondo la investigación y creo que va a terminar presa. Y tiene que ver, Facundo, cuando sea con condenada. Objeciones que hubo desde el punto de vista legal, vos ayudame, Juan, en otras detenciones, ¿no? Donde la discusión era, ¿tenían que estar presos o no? ¿Corrían la posibilidad de profugarse o no? Bueno, lo que usted señala es un tema en ese sentido. Es mi opinión, ¿no? A ver, Juan, decime, ¿vos qué crees? Mira, el sistema jurídico argentino prevé que una persona esté hasta llegado a la sentencia, la condena, con sentencia de condena firme, en libertad, salvo en 3 causales que aplica la
la prisión preventiva. En ninguno de los 3 causales, por ejemplo, entorpecimiento de la causa, la fuga, ninguna de las tres causales, supuestamente en ninguno de los compañeros que hoy se encuentran detenidos, en algunos casos, y vuelvo a decirlo, y también acá el aprecio le tengo al diputado, pero se han entrado en grandes contradicciones. Nosotros tenemos un compañero diputado nacional, Julio De Vido, Sí. que fue desaforado, con pedido de prisión, preso hace casi un año de estar preso en una cárcel, cuando ni siquiera había sido convocado a una indagatoria por parte del juez. Y eso ocurrió cuando tenemos también, que nosotros ya le avisamos que no vamos a participar de semejante circo romano, una diputada nacional con un pedido de desafuero por una Cámara Federal. Nosotros no vamos a participar porque nosotros creemos y sostenemos que una persona debe defenderse, debe concurrir, salvo que se negara a ir a declarar o se negara a poder que avanzara el proceso judicial. Nosotros no vamos a participar porque no creemos que la forma de resolver diferencias políticas o querer que la política se involucre en las cuestiones, perdón, que la justicia se involucre en las cuestiones políticas, sea metiendo preso y no cumpliendo con los derechos y las garantías constitucionales. Fotos de funcionarios en patas y en pijamas, esposados, y que se filtraron de las fuerzas policiales, a donde la ministra de Seguridad sale a felicitarlo por los operativos, o ciertos funcionarios con casco que sabían antes, que el periodismo se entera antes del procesamiento de la justicia. Eso no es colaborar con la institucionalidad del país. Y yo creo, en nombre de la democracia, como el radicalismo, de que no quieren que haya una persecución, pero se parece mucho. Se parece demasiado. Una pregunta que tiene que ver con lo que va a pasar la semana que viene. Hay paro de la CGT, hay reclamos, hoy hubo declaraciones muy duras, estamos terminando en 2 minutos. Hubo reclamos de Juan Carlos Smith diciendo que si no había cambios, no había plan B, se van a multiplicar las demandas. Digo, ¿cómo hay diálogo del gobierno con la CGT? ¿Poco se habla? ¿Cómo está, Facundo? No, hay diálogo, se conversa, hay tensiones. Nosotros, yo tengo la convicción de que con la CGT, que tiene que ser un actor central de este punto de inflexión y cambio en la Argentina, esto de paros generales, cuando hay un sector conflictivo en el sector público y no hay una sola fábrica parada en la República Argentina, me parece que es un exceso de dinámica política. La CGT, cuando gobierna el peronismo, se fuma privatizaciones, 500.000 despidos, 20% de desocupación sin hacer un paro. Cuando no gobierna... Facundo, hoy datos de Clarín había 125.000 despidos. Sí, no, bueno, eso, son procesos por eso y tomas, pero lo quiero decir, no hay fábricas paradas en la República Argentina. Hay alguna suspensión temporaria como hay, pero no hay un extremo de aquellos que justifican una medida general de la Central General de Trabajo que, reitero, tenemos que denunciar la politización. Cuando hay gobierno peronista, se comen despidos, se comen desocupación, se comen todo, y acá, sin ola de despido, con la fábrica tratando de trabajar, hacen paros generales. Me parece que hay otras formas de contribuir a que la gente crea que el país es más normal. Sí, Juan, decime, dale. Miren, nosotros no hacían paro por ganancia. Sí. Y había paros generales y muchos integrantes de la alianza gobernante participaban y acompañaban en redes sociales. Bueno, hacía paro Moyano, que ahora está muy cerca de Cristina otra vez, ¿no? La verdad que si nosotros tenemos al sexto año de gobierno, nosotros vamos por 2 con 4. 125.000 puestos de trabajo registrados menor, con una inflación del 40%. Todos sabemos que no han dolarizado las tarifas de la luz, del gas, los sueldos de los trabajadores. El que mayor aumentó, el 25%. ¿Cómo no van a tener derecho a protestar los trabajadores y a remarcar no solamente una cuestión laboral, sino una cuestión de un contexto social? Yo no cuestiono el derecho, No, bueno, pero estamos diciendo que la CGT, nosotros no hicieron paro. Mira, le voy a decir, la bancaria del compañero Palazzo, del correligionario Palazzo, nos hizo sistemáticamente durante mucho más de los últimos 4 años paro. Y bueno, uno lo entiende, siendo oficialista te puede molestar porque son las críticas y nunca son buenas. Ahora, en este contexto, realizar un paro que no solamente tenga que ver por mantener la fuente de trabajo, están reclamando por sostener el poder adquisitivo del salario. Hoy cualquiera de los trabajadores, tanto los trabajadores de la comunicación, los trabajadores de la casa, los empleados están cerrando paritaria y pidiendo cláusula de por menor a la inflación. ¿Qué van a aplaudir? No. Estoy con el tiempo cumplido, pero había una pregunta de Fraquelli. Quería plantearle esto a Juan, porque desde el lado de Facundo está hablando de que es un tema político, puntualmente que es político. Es que es político, porque la resolución de los problemas que aquejan a los sectores de trabajadores tiene que ver con una decisión política, que nosotros tengamos una decisión política. Escuchaba antes el debate del presupuesto.
de quitar, por ejemplo, bajar, reducir el impuesto de bienes personales que son para ciertos sectores sociales de muchos recursos. Esto costó, cuando se habló de blanqueo, duró 2 minutos el debate en el legislador, 2016. Y ahora, para poder discutir que se pueda regular el tema de las tarifas, que no aumenten por más, hay problemas, hay conflictos, nos buscan a través del diálogo. El diálogo, por ejemplo, sacando el Fondo Federal Sojero, yo vengo del interior del país, de la ciudad de Paraná, un municipio gobernado por la Alianza Cambiemos, por un radical. ¿Sabe lo que representa el Fondo Federal Sojero Solidario para la ciudad de Paraná? 200 cuadras de asfalto. Y nos la quitan para quedárselo al gobierno nacional, porque no es que eliminan el que genera el fondo. Eliminan que se lo distribuyan a las provincias y a los municipios. Entonces me parece que tiene que haber mucho más discusión y consenso en algunas cosas. Tengo que terminar. Juan Jus, muchas gracias. Facundo Suárez Lastra, lo estamos despidiendo en términos. Gracias, Facundo. Tenemos que terminar. Laurita Serra, muchas gracias. Un placer. Señor Fernando Fraquel, igualmente. Lo mismo. Esto fue Hay Quórum, Ideas en Debate. Terminamos acá. Muchas gracias y hasta la próxima.